Muy buena tarde para todos, jovencitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allí hoy día ya de noticias, de buenas o malas noticias, ¿no? Porque ha habido un pequeño cambio en el examen, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que no va a ser este fin de semana, ¿no? Sino la prueba ha sido trasladada, ¿no? Para el día. ¿Qué día van a tener que dar su prueba, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál es el día que van a tener que dar su prueba, chicos? ¿Ah? El día miércoles, ¿cierto? El día miércoles. En los avatares de la pre de la San Marcos nunca ha habido una prueba un día miércoles. ¿Ah? Entonces, por primera vez en la historia sanmarquina, ¿no? En la historia sanmarquina, vamos a dar un examen, ¿no? Vamos a dar un examen un día miércoles. ¿Ah? Esperemos que no sea, lógicamente, un día de miércoles para ustedes con el puntaje que se vayan a sacar, ¿no? Entonces, esperemos que den un examen, pues, ¿no? Que valga, que les valga a ustedes el puntaje, ¿no? Que van a ir necesitando si es que quieren ustedes ingresar, pues, ¿no? A San Marcos en algún momento de su vida, ¿no? Esperemos que sea pues en este examen que se nos viene. Listo. Muy bien, pues muchachos, entonces hoy día nos estamos metiendo nosotros ya a lo que viene a ser nuestra semana número 10, ¿cierto? Hoy día nos metemos a nuestra semana número 10 y hoy día vamos a cerrar, ¿no? Lo que viene a ser el capítulo de la literatura hispanoamericana, ¿cierto? De la literatura de Hispanoamérica. ¿Qué entendemos por Hispanoamérica? Todos los países que llegamos a ser conquistados por los españoles. A eso nos referimos. O sea, hablamos de Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Cuba y todos los que hemos sido marcados por el idioma castellano, ¿no? El idioma que trajeron los españoles a este lado del mundo. Listo, chicos. Con eso estamos hablando de Hispanoamérica. Pero me gustaría hacerles una pregunta, señores. Si nosotros hablamos de Hispanoamérica, eso significa que nosotros ya en estos momentos nosotros ya hemos paseado por dos tipos de literatura. ¿Cuáles son los dos tipos de literatura que nosotros ya hemos trabajado durante todas estas semanas, muchachos? ¿Cuál fue la primera literatura que nosotros revisamos aquí en nuestro curso de literatura, chicos? ¿Cuál fue la primera literatura que se revisó? La literatura universal, pues muchachos, listo. Esa fue la primera literatura, ¿cierto? Claro, o sea, la griega, pero ya sabemos que la griega va a ser pues el momento del clasicismo, ¿no? Porque dentro de la literatura universal, acuérdense del tatuaje que les dije que se tenían que hacer, ¿cierto, muchachos? ¿Qué era lo que decía el tatuaje? Para que aparezca un movimiento literario, tiene que atacar al anterior. ¿Se recuerdan eso, cierto? Entonces, empecemos, chicos, a manera de repaso para el día miércoles, que ustedes van a estar acercándose a la universidad para dar su primer examen de la pre de la San Marcos. Eso significa que estos serán los temas que de una u otra manera ustedes van a tener que dominar, ustedes van a tener que saber. ¿Listo? Entonces, dentro de todos estos temas, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Al primer movimiento literario que aparece en la historia, muchachos. Denme un segundo, normal, normal, no importa. Ya, ahora sí, estaba buscando el teléfono, que me estaba olvidando de tomar la foto, me estaba olvidando de tomar la foto, muchachos. Listo. Entonces, el primer movimiento literario que estudiamos nosotros fue, como sabemos nosotros, el clasicismo, ¿cierto, muchachos? Pero este clasicismo, en donde estudiamos nosotros la figura de Homero, donde estudiamos también la figura de Sófocles y la tragedia, va a ser atacado por el
el momento, quién es el grupo que aparece y ataca a los clasicistas, chicos. Vamos, los quiero leer, los quiero leer. ¿Ah? ¿Cuál es el movimiento literario que ataca la onda clasicista? Los medievales, pues muchachos, ¿cierto? En donde lo más importante de todo será pues el denominado cantar, o los denominados, perdón, cantares de gesta, que van a gestar casualmente lo que mañana más tarde serán los países europeos que nosotros conocemos el día de hoy. Pero luego de esta onda medieval que fue dominada por la iglesia, va a aparecer pues este grupo que se va a denominar el Renacimiento, que nace en Italia, o por lo menos la actual Italia del día de hoy. Su propio nombre lo dice, renace, renacimiento, renacer a la cultura, pero los renacentistas van a ser atacados por quiénes, chicos. ¿Quién atacó al Renacimiento? A ver, los leo, muchachos. ¿Quién atacó al Renacimiento? Ese movimiento exagerado, recargado, distorsionado, que va a ser, como sabemos nosotros, no los estoy leyendo, chicos, el barroco, ¿cierto? El barroco. Entonces, pues muchachos, decíamos que entre el Renacimiento y el Barroco aparece una de las voces en inglés más importantes de la historia de toda la literatura, ¿cierto muchachos? ¿Quién es el representante inglés que se pasea entre el Renacimiento y el Barroco? Estamos hablando del dramaturgo William Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta, de Hamlet, Otelo, Macbeth, en fin, ¿listo? Pero luego de este barroco, como sabemos nosotros, aparece la onda del neoclasicismo, ¿cierto? Que fue pues una suerte de retomar las reglas, de retomar las normas, ¿listo? Para luego entrar pues a la onda romántica. ¿Se acuerdan, muchachos? Al momento romántico de la historia. Pero los románticos fueron atacados por quienes, muchachos. Yo ya me olvidé. ¿Quién ataca esa romántica, esa suerte de culto al yo, esa suerte de subjetividad al extremo, en donde los románticos actuaban? ¿Quiénes serán los que los ataquen? Los autores realistas, lógicamente, pues los realistas son los que van a atacar pues a toda esta onda romántica, para luego aparecer o llegar ya a lo que vino a ser la vanguardia literaria. ¿Se acuerdan, muchachos? Esa vanguardia literaria que nosotros la denominamos también la literatura, ¿no? La literatura del siglo XX, ¿cierto? Nosotros la denominamos la literatura del siglo XX. Listo, chicos. Pero en el arte romántico, ¿cierto? En el arte romántico, nosotros estudiamos un autor, ¿cierto? Nosotros estudiamos un autor en el arte romántico. A ver, uno fue en el arte romántico, otro fue en el arte, ¿cómo se llama? Realista, y otro es en el arte del siglo XX, muchachos. Y otro está dentro del siglo XX. Díganme los autores: el romántico, el realista y el del siglo XX. ¿Listo, chicos? A ver, muchachos, ¿quién es el autor romántico? ¿Quién es el autor realista? ¿Quién es el autor del siglo XX? Uy, 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 nos demoramos mucho, jóvenes. Tenemos pues a Johann Wolfgang von Goethe
con su novela, acuérdense, Las cuitas del joven Werther. Tenemos en el momento realista a Fedor Dostoyevsky, ruso él, acuérdense, y Crimen y Castigo. Y tenemos a Frank Kafka, autor checoslovaco, con su novela chiquitita llamada La Metamorfosis, pues muchachos. Los tres tenían, o tienen, perdón, no tenían, tienen algo en común. Los tres trabajan el género épico. Los tres trabajan el género épico y los tres tienen la misma especie. Los tres tienen la misma especie, trabajan la misma especie. ¿Cuál es la especie? La novela. Listo, muchachos. Por eso, Werther es una novela de tipo epistolar, no se olviden, mientras que Crimen y Castigo es una novela de tipo policíaco. ¿Se acuerdan, chicos? Muy bien. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque hasta qué semana entra el examen que van a dar el miércoles, muchachos. ¿Hasta qué semana entra el examen que van a dar el día miércoles? ¿Hasta qué semana se evalúa? ¿Hasta qué semana se evalúa? ¿Recuerdan ustedes hasta qué semana se está tomando la prueba, chicos, o no? ¿Ah? ¿Recuerdan hasta qué semana se está tomando la prueba? Bueno, me parece que es la semana 5, si es que no me equivoco, ¿no? Si es que no me equivoco, me parece que evalúan hasta la semana 5. Ya me parece, no lo afirmo porque no lo sé del todo, ¿ya? Pero si fuera hasta la semana 5, ustedes tendrían que saber, ¿no? Ustedes tendrían que saber, pues chicos, que también va a entrar un poquito de lo que viene a ser la otra literatura que nosotros estudiamos, que ya hemos estudiado. ¿Y cuál es la otra literatura que ya hemos estudiado nosotros? La literatura española. ¿Ya? La literatura de España, ¿vale? ¿Con qué empieza la literatura española? Lógicamente, como todas las literaturas europeas, con la etapa medieval. ¿Y qué es lo importante en este momento medieval? La aparición del poema del mío Cid. ¿Se acuerdan, no? Eso es lo más trascendente dentro de la literatura medieval española. Y como saben ustedes, cuando ya luego, después del medioevo, viene lo que se conoce como el Renacimiento y el Barroco, ustedes saben, cuando se une para los españoles, cuando se une para los españoles el Renacimiento y el Barroco, da origen a qué, muchachos, a qué da origen cuando se fusiona Renacimiento y Barroco. ¿Qué es lo que está sucediendo en España durante el Renacimiento y el Barroco? Es lo que se conoce como el siglo o edad de oro. Listo, muchachos, es el siglo o la edad de oro para ellos. Listo. Y en el siglo de oro, como sabemos nosotros, ¿cierto? Entre ese renacimiento, lo más importante sería, por ejemplo, el nacimiento de lo que fue la novela picaresca, que va a ser una creación netamente española, ¿cierto? Mientras que en el barroco aparecen dos autores trascendentales, ¿cierto? Nuestro amigo Miguel de Cervantes Saavedra y nuestro amigo Calderón de la Barca, ¿se acuerdan? Nuestro amigo Calderón de la Barca y nuestro amigo Cervantes Saavedra. Listo, muchachos. Yo creo que hasta allí, si ustedes la tienen clara, el día miércoles que lleguen a dar su examen no van a tener ningún problema para poder sacar una nota relativamente decente. ¿Es cierto? Y que no lleguen avergonzados a su casa. El día de hoy, pues chicos, nosotros estamos cerrando lo que viene a ser la literatura, lo que viene a ser la literatura hispanoamericana. ¿Ya? Hoy día llegamos al fin de la literatura hispanoamericana y hoy día pues vamos a ver a dos autores esenciales, por lo menos a uno que tiene pues no mucho cariño o se ganó mucho el cariño de todos,
¿no? Estoy hablando de el Gabo, ¿cierto? ¿Quién es el Gabo, muchachos? Pues nuestro amigo Gabriel García Márquez, el autor de lo que se le considera la novela de realismo mágica más importante de toda la historia. Ya, la novela del realismo mágico más importante de todas. O sea, 100 años de soledad, ya 100 años de soledad. Pero veremos hoy día también, ¿no? Vamos a ver dos tíos que están metidos dentro de la literatura, por decirlo de alguna forma, bastante tropical. Hay que recordar que el Gabo García Márquez es colombiano, ¿no? Y Colombia, pues, es una tierra caliente, ¿no? Y vamos a ver también a Alejo Carpentier, ¿no? Que es cubano. Ya, pues Cuba es una isla, ¿no? Entonces ya de por sí estamos ante dos autores que tienen mucha marca, que tienen mucha influencia de un tipo de raza, muchachos, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, a la raza que trabajamos aquí en el Perú. Nosotros en esencia somos una raza andina, ¿no? Pero si hablamos de Colombia o si hablamos de Cuba, hablamos de qué raza que más o menos va a ser una raza pues que va a marcar allí la onda de lo primordial dentro de sus culturas, dentro de sus tradiciones, dentro de sus mitos, dentro de sus leyendas, muchachos. ¿Cuál es la raza que prevalece dentro de países como Colombia o dentro de países como Cuba, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál es la raza, chicos? La raza negra, pues muchachos. ¿Ah? Mucha influencia de dónde? De la raza de los africanos que llegan a nuestras tierras americanas. ¿Listo? Entonces, tanto El reino de este mundo de Alejo Carpentier como 100 años de soledad van a tener una fuerte influencia de la cultura negra, ¿no? Bueno, en el caso de Carpentier es mayor, ¿no? Pero eso no le quita a Gabriel García Márquez que tenga una fuerte influencia de la cultura negra, de la cultura africana que llega a tierras americanas. Aquí a Perú llegaron también muchos esclavos negros, como sabemos nosotros, ¿no? Pero ¿qué sucede? En Perú la raza negra no llega a prender como si prende, por ejemplo, en la isla de Cuba, es una isla, o sea, prende rápidamente, o Colombia, que tiene zonas muy tropicales, ¿no? En Perú no llega a prender porque cuando traen a los esclavos africanos, los traen con la idea de suplantar al poblador de los Andes. ¿Entienden? ¿No? Al poblador de los Andes, pero existe una diferencia entre el hombre andino y entre el negro, pues el negro esclavo africano que es traído para nuestras tierras, ¿listo? ¿Qué es lo que sucede? No va a poder trabajar a 4.000 metros de altura, a 3.000 metros de altura. ¿Entienden? No. Por eso, ¿qué era lo que sucedía con los negros africanos que llegaban aquí cuando los subían a la puna? Se morían, pues. ¿Entiendes? No aguantaban. De allí viene el famoso dicho que negro no canta en puna. ¿Entienden? ¿Por qué? Y es por eso que tienen que ser reducidos a dónde? A las regiones del sur. Chincha, por ejemplo, por eso Chincha está lleno de negros, pues porque tiene sembrío de algodón, tiene mar, ¿entienden? No, pero tú al negro lo subes pues a Puno, lo mandas al Cusco a 2.000, 3.000 metros, se muere. ¿Entiendes? No, no puede trabajar. Por eso en nuestro país la cultura negra no prende. Claro, tenemos mucha influencia de la cultura negra, pero no prende como en Cuba, no prende como en Colombia, ¿entienden? ¿No? Que la raza negra es mucho más potente allí. ¿Listo, muchachos? Muy bien, entonces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos
en nuestra agenda, señores. Lo que tenemos en nuestra agenda es el reino de este mundo, de este autor, Alejo Carpentier. Y yo les dije, chicos, que Alejo Carpentier, ¿no? Yo les dije que Alejo Carpentier, muchachos, había creado algo al lado de Miguel Ángel Asturias, ese otro escritor guatemalteco. ¿Qué es lo que ellos crean, muchachos? Que ellos son los iniciadores de este nuevo tipo, esa nueva propuesta literaria que se da en esta parte de América. ¿Qué es lo que generaron Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias? Yo ya se los dije en la clase pasada. Vamos, revisen sus apuntes, señores. ¿Qué es lo que crean Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias? Vale, el realismo mágico o lo real maravilloso, ese estilo que fusiona la realidad hispanoamericana con el mundo mágico, con el mundo alucinado, con el mundo de nuestros mitos, con el mundo de nuestras creencias. ¿Por qué? Porque todos los países hispanoamericanos, en el fondo, todos los países hispanoamericanos, tenemos una influencia muy elevada de todas nuestras creencias, de todos nuestros mitos, ¿no? Por eso yo les decía la semana pasada, ¿no? Cuando viene el año nuevo, te comes las 12 uvas, cuando ves una escalera, no pasas por debajo de la escalera, cuando se te cae la sal, te persigna, cuando, no sé, no cuando te ojean, te pasan el huevo, te pasan el cuy, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque forman parte de nuestras creencias, de nuestros mundos míticos y alucinados. ¿Quiénes son los dos primeros autores en hablar sobre el realismo mágico? Pues Asturias, guatemalteco, ganador del Premio Nobel de Literatura, y Alejo Carpentier. Pero el día de hoy nosotros vamos a hablar del Gabo también, pues chicos, de Gabriel García Márquez. ¿Y quién es Gabriel García Márquez? Otro premio Nobel de Literatura, ganó el premio de literatura en el año de 1982, ¿no? Bueno, no sé si se los he comentado, pero un Nobel no se obtiene por un libro. ¿Ya? No es que el Gabo sacó 100 años de soledad y le dieron como premio, ¿cómo se llama? El premio Nobel. Uno recibe el premio Nobel por todo el conjunto de tu obra escrita a través de tu vida, ¿entienden? ¿No? Más o menos uno empieza a escribir a los 20 años, empiezas a publicar a los 25, más o menos es así, ¿no? Entonces, 25, 30, 40, 50 años, a los 60, algo así, uno podría optar a un premio Nobel de literatura. Nadie gana un premio Nobel si solamente ha escrito un solo libro. ¿Entienden? ¿No? Es el conjunto de varias obras lo que se premia. ¿Listo? Entonces, 100 años de soledad es el libro definitivamente más conocido de Gabriel García Márquez, pero no es el único, ¿no? Y además el Gabo tiene libros alucinantes, pues, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, Memoria de mis putas tristes, ¿qué más tiene el Gabo? Este libro que me gusta mucho a mí hoy, que nos cuenta el amor de sus papás, la historia de amor de sus papás, el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que es una novela bellísima, el coronel no tiene quien le escriba, esa me parece que ya la dije, ¿no? Crónica de un náufrago. El Gabo definitivamente pues no es un contador de historias, no es un contador de historias. Y el día de hoy, vuelvo a repetir, tenemos a estos dos autores. Empecemos con este cubano.
Alejo Carpentier y el reino de este mundo. Yo a Alejo Carpentier en lo personal lo estimo mucho, ¿no? ¿Por qué lo estimo mucho? Porque con Alejo Carpentier yo empecé a escribir, ¿ya? Yo empecé a escribir, ¿ya? Bueno, no, para ser más exacto, empecé a leer, ¿no? Yo hasta los 15 años, para serle sincero, no había leído absolutamente nada, ¿no? Y no me interesaba mucho la lectura tampoco, que digamos, ¿no? Me enseñaba una monja, me acuerdo, en ese colegio donde me mandaron a estudiar, un colegio de curas, ¿no? Y la monja era aburridísima, pues, ¿no? Entonces yo en su clase hacía otra cosa menos leer, ¿no? Entonces, por una casualidad del destino, yo un día cogí un libro, ¿no? De casualidad, estaba aburrido, ¿no? Estaba aburrido y cojo un libro que da la casualidad, es de Alejo Carpentier. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba este libro? La Guerra del Tiempo. ¿Y saben cómo empezaba? Algo así. Las ratas rechonchas salían de los buques tras haber devorado el cadáver de los marineros. Yo me quedé alucinado, me aluciné una rata gorda tras haberse comido a un marinero muerto. Yo dije, ¡ala, qué loco! O sea, que esto es literatura, dije yo. Y a partir de ese momento empecé a leer y hasta el día de hoy no paro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo había estudiado, imagínense, estudié con curas españoles, entonces me enseñaban el cantar del Mío Cid, pero en el castellano del siglo XI, entonces pues definitivamente pues yo odiaba la literatura, ¿no? Hasta que descubrí a este cubano que va a ser pues un estudioso de la historia, no tan solo de su país. Bueno, aunque déjenme comentarles que la gran mayoría de autores de toda esta época, ¿no? O sea, me refiero a Cortázar, Fuentes, Rulfo, Carpentier, Sábato, Vargas Llosa, todos van a tener una mirada muy crítica de la historia de sus países. O sea, ninguno va a vivir en su país, todos vivían en Europa, ¿ya? Pero hay veces, y muchas veces es mejor ver a tu patria desde otro lugar, ¿entienden? ¿No? Cuando uno ve a su país desde el mismo país, claro, tienes una visión, lógico está, pero puede ser muy prudente, por lo menos para un artista, poder ver a su país desde Francia, desde Estados Unidos, desde Europa, ¿entienden? ¿Por qué? Porque la visión va a ser muy diferente. Es la visión de un tío que vive bajo otra cultura y puede observar con mayor objetividad a su patria, a su nación y principalmente a la historia de su país. Pero como yo ya les he dicho, la historia hispanoamericana va a ser muy parecida, jóvenes. La historia hispanoamericana es muy parecida. ¿Por qué? Porque todos fuimos conquistados por los españoles con violencia, violaciones, muertes, desgracias, ¿entienden? Y todos hasta el día de hoy seguimos gobernados por miserables que roban, que delinquen, congresistas violadores, ¿entienden? ¿No? Eso es lo que tiene no únicamente el Perú, todos los países hispanoamericanos. ¿Listo? Por ende, todos los autores, o la gran mayoría de autores, ya para no decir todos, ya, la gran mayoría de autores, ¿qué es lo que tiene? Tiene casualmente una visión histórica. ¿Ya? ¿De qué? De Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Venezuela, ¿entienden? De todos los países hispanoamericanos. ¿Listo? Como ya lo hemos dicho, Alejo Carpentier, al lado de Asturias, es el que
inicia de manera oficial el realismo mágico o lo real maravilloso. Hay diferencias muy pequeñas entre uno y otro, pero no se preocupen que eso no va a venir en un examen de admisión, ¿ya? Y su obra, en esencia, como repito, revisa la historia de su país, que en este caso es Cuba, ¿cierto? Pero como sabemos nosotros, Haití es un país u otra isla muy cercana a Cuba, ¿entienden? Por ende, Haití, Cuba van a ser los grandes ejes de las historias que que nos va a contar Carpentier, ¿ya? En donde vuelvo a repetir, esta tradición africana, que es la que llega a América Latina, y lógicamente va a llegar a otros países con mayor fuerza. Yo ya expliqué por qué en Perú no prende tanto la raza negra, aunque tenemos una población de raza negra bastante considerable, ¿entienden? ¿No? Pero pucha, te vas a Colombia o te vas a Ecuador nada más, o te vas a Cuba, pues te vas a dar, pues, ¿no? Con un 50% de población de color, ¿entiendes? ¿No? A diferencia del Perú. ¿No? A diferencia del Perú, porque somos una nación relativamente andina, ¿entiendes? Al ser andinos, la raza negra, vuelvo a explicar, no prende en nuestro país, ¿listo? Entonces, como autor de esta nueva narrativa hispanoamericana, nuestro amigo Carpentier va a trabajar parte de lo que viene a ser la identidad, ¿no? De la identidad. El problema de la identidad de las naciones van a ser, chicos, inclusive desde el movimiento anterior a la nueva narrativa hispanoamericana. Esto lo vimos la semana pasada, muchachos. ¿Cuál fue el movimiento anterior de la nueva narrativa hispanoamericana? ¿Cuál es el movimiento que antecede a los nuevos narradores hispanoamericanos? Yo ya me olvidé. A ver, díganmelo ustedes. ¿Eh? A ver, por el chat, señores, por el chat. ¿Cuál es el movimiento que antecede a la nueva narrativa hispanoamericana? Perfecto, milagros. El regionalismo, lo que en el Perú sería el indigenismo, ¿entienden? Y aquí tenemos con la figura excepcional del maestro José María Arguedas, ¿no? La gran o el gran cuestionamiento de nuestra identidad, ¿cierto? Arguedas fue el primero, ¿no? Bueno, hubieron otros intentos de querer explicar sobre nuestra identidad, ¿no? Pero Arguedas, a mi parecer, es uno de los primeros en tener el acierto mayor en torno a lo que viene a ser nuestra identidad, ¿no? Y entendernos, lógicamente, como andinos, pues, ¿entienden? ¿No? Esa es parte o la mirada más fuerte de nuestra identidad, ¿entienden? ¿No? Recuerden que ya Ricardo Palma había hablado sobre la identidad cuando nos decía de que el que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿se acuerdan, no? Porque en nuestro pueblo, el que no tiene de inga, no tiene de indio, no tiene de mandinga, tiene de negro, ¿entiendes? No, porque somos una suerte, pues, de mezcolanza racial. Arguedas y todos los que han pensado sobre nuestra identidad nacional no fue el único. En todos los países hispanoamericanos nos planteamos la problemática de la identidad. ¿Por qué? Porque somos naciones envueltas en el mestizaje, pues muchachos, ¿entienden? Somos una mezcla. Y lógicamente, ese mundo mágico, ese mundo mítico, maravilloso, va a tener que ver con lo que fue la negritud. ¿Envuelta en qué? En ocultismo, en vudú, en magia negra. ¿Entienden? ¿No? Por eso en la literatura de Carpentier nosotros encontramos, por ejemplo,
muchas metamorfosis dentro de sus personajes, ¿no? Sus personajes se transforman en culebras, en serpientes, en hormigas, ¿entienden? ¿No? Muy diferente a nuestro pueblo. Por ejemplo, en nuestro pueblo andino también tenemos nosotros metamorfosis, ¿sí o no? En nuestro pueblo andino también tenemos metamorfosis. Los hermanos Ayar, por ejemplo, no se convierten a qué? A piedras, ¿entienden? O sea, las metamorfosis se van a dar en todas las culturas del planeta Tierra. Y lógicamente metamorfoseamos a algo que pertenece a nuestra cultura. Bajo estas características es que nuestro amigo Alejo Carpentier en el año 49, o sea, ya hablamos de hace ya 70 años atrás, ¿cierto? Va a presentarnos esta novela en donde, miren, nos habla de la historia. ¿Por qué? Porque todos los autores de este momento literario hablan de la historia de su país. Listo. Pero en este caso nos hablará de la historia de la revolución que se da en Haití. Esa es la gran temática. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de todos los países hispanoamericanos hemos estado marcados, ¿por qué? Por una conquista, ¿cierto? Por una conquista española. ¿Y cómo ha sido la conquista española? Violenta, sangrienta, llegaron a aniquilarnos, ¿cierto? A extirpar nuestras idolatrías, nuestras creencias, nuestros idiomas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rebelarnos ante esto, ¿cierto? Tenemos que rebelarnos. Necesitamos qué cosa? Un héroe, necesitamos un caudillo, necesitamos alguien que nos libere, ¿entienden? Eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Aquí también lo tuvimos, no solamente que de nuestra tierra no nació nadie, tuvo que venir un argentino y luego tuvo que venir un venezolano para liberarnos, ¿entienden? ¿Y qué es lo que sucede luego? La gran mayoría de esos tíos que son los caudillos, los héroes, los que nos liberan, luego, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven unos tiranos, peores todavía que los que estaban primero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aparecer? Otro caudillo, ¿entienden? ¿Para qué? Para que nos libere de ese caudillo que se volvió tirano. ¿Entienden? Y esa es la historia hispanoamericana. Vivimos de caudillo tras caudillo. Por eso, en nuestra patria, el día de hoy, ya no hay representación política, pues. ¿Por qué no hay representación política? Porque en realidad lo único que tenemos son caudillos. Ni caudillos tenemos nosotros. ¿Entienden? No tenemos a quién seguir. Entonces, bajo esta idea, nos cuenta en el argumento cómo este Monseñor Lenormand de Messi es un colono europeo, como los europeos que llegan a nuestras tierras, y agarra pues y empieza a hacer como era lo que antiguamente sucedía, ¿no? Hacían lo que les daba la gana ¿no? Con los esclavos, ¿no? Pero dentro de todos sus esclavos, fino él será, pues, ¿no? El esclavo, ¿no? El esclavo más reconocido al lado de Macandal. ¿Ya? Estos dos esclavos que luego van a tener un protagonismo, ¿no? Bastante importante, en donde la cuestión mágica, por ejemplo, Macandal, él podía acceder a metamorfosis, se transformaba a diferentes animales, ¿no? Y será el que va a encabezar, ¿no? Una rebelión contra el patrón. Lógicamente, la gran mayoría de las primeras rebeliones van a ser, pues, lógicamente, aniquiladas y los que encabezaban estas revoluciones van a
terminar muertos. Por eso llegará otro esclavo que será Bokman, el que va a armar una segunda revuelta popular, ¿no? Porque eso es lo que sucede cuando el pueblo se rebela, ¿entiendes? ¿Ya? El pueblo se revela, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? Que vamos a tener diferentes conquistadores, ¿no? Diferentes, líderes. A ver, Aarón, ¿no se puede ver la PPT, muchachos? A ver, consulta. Yo sí la puedo ver aquí, ¿eh? ¿Ustedes la ven, muchachos? ¿Están viendo la Sí, PPT? sí, ¿Se ve? ¿Sí? sí se ve, sí. Chévere, todo ok. Bacán. Entonces es cuestión tuya, Aarón. Si no logras ver la PPT, a ver, sal y vuelve a entrar así rapidito. ¿Ya? De repente es un problema técnico, hijo. Dale. Listo. Entonces, luego de la rebelión de Bokman, tenemos nosotros pues que esta rebelión también va a ser lógicamente aplastada, también va a ser aniquilada. Es más, Bocan acaba sin cabeza, ¿entiendes? Le sacan la cabeza al tío, ¿no? Antiguamente decapitaban, ¿no? Decapitaban, ese era el castigo, ¿no? Hasta que Tino, ese esclavo preferido, ¿no? Ese esclavo preferido obtiene su libertad, ¿ya? Obtiene su libertad y será por vez que vea cómo un rey negro llega al poder, Henry Christopher. Listo. Y Tino, él que había sido toda su vida esclavo, por primera vez tiene oportunidad a ser libre y ver a un gobernante de su propia raza, pero al último termina desencantándose. ¿Por qué? Porque este miserable, pues, de Henry Christopher se vuelve, pues, uno de los peores tiranos que ha tenido la historia de Haití. Y tanto así que el pobre Tino él pues termina, ¿no? Termina siendo marginado, ¿no? De su propia tierra y termina pues alejado del reino de este mundo, ¿no? Un tipo que había pasado por todos los estadios de esclavitud a libertad y nuevamente en la misma libertad se vio convertido en un nuevo esclavo. Entonces, cuando nosotros hablamos del realismo mágico, muchachos, hablamos de esa incorporación de los mitos, de las leyendas, de esas cosas alucinadas, alucinantes con las cuales nosotros hemos crecido. ¿Listo? El mundo mágico tiene que ver mucho, en nuestro caso peruano, con nuestro folclore, ¿cierto? Pero en el caso de países como Haití, como Cuba, como Colombia, tienen que ver mucho con la influencia de la tradición africana que llega a esos pueblos. Listo. Y, 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 y toda esta cultura o todo este folclore se ve marcado casualmente, ¿por qué? Por los bailes, por los ritos, por esta magia negra. Acuérdate cuando nuestro amigo Quincho, ¿no? Hizo su muñequito, ¿no? Hizo su muñequito vudú, ¿no? Todo porque le habían quitado a su chica, entonces él hizo un muñeco vudú con su enemigo y le clavaba ahí en el ojo, en la pierna, en el vaya, ¿no? Le metía clavando alfileres, ¿no? Han visto esa escultura africana, ¿entienden? ¿No?Esa escultura africana. ¿Ya? Y es por eso que esta novela combina hechos reales. ¿Por qué? Porque son hechos históricos, son hechos que han sucedido, pero los une a todo ese sentido de la magia, a todo ese sentido de lo alucinado. Y llegamos al Gabo, a Gabriel García Márquez, muchachos, que escribe esta 100 años de soledad que se transformará
sin lugar a dudas, en la novela cumbre del realismo mágico. Cien años de soledad es la novela cumbre, es la novela más importante de todo el realismo mágico. Listo, chicos. Y el Gabo nace en Aracataca, Colombia. Chicos, ¿ustedes tienen Netflix, muchachos? ¿Ustedes tienen Netflix o no tienen Netflix? A ver, ¿tienen Netflix o no? En casa, ¿tienen Netflix, muchachos? Si no tienen Netflix, chorense una cuenta, pues chorense una cuenta, ¿ya? Pídele la cuenta prestada a tu tío, ya, pues, no sé, pues hay mil formas de, chino, de tener Netflix, ¿ya? Entonces, en Netflix, para su información, hay un documental del Gabo que está buenísimo, ¿ya? Está buenísimo. A ver, no sé si alguien que tenga Netflix por ahí puede buscar el, el documental que hay de Gabo. Se llama Gabo, la magia de lo real. Así se llama. Gabo, la magia de lo real. ¿Ya? Entonces, muchachos, si ustedes pueden ver ese documental, yo se los recomiendo. ¿Ya? Les recomiendo que vean Gabo, la magia de lo real. Si alguien tiene el enlace en el salón o alguien puede conseguirlo, por favor, compartirlo para sus compañeros. El que no tiene, de repente está en YouTube ya, ¿no? De repente está en YouTube, ¿ya? Entonces, por favor, colaboren con todos los compañeros. A ver, yo me voy a ver, ya me entró curiosidad, a ver si está en YouTube, Gabo, la magia de lo real. Porque este es un documental que ustedes tienen que verlo, chicos, ¿ah? Tienen que verlo, es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, Gabo, la magia de lo real, ¿ya? Pareciera. Si no, hay un montón de documentales, si no hay un montón de documentales. Gabo, como les decía, nace en Aracataca, Colombia, un pueblo caliente. Colombia es caliente, como saben ustedes, ¿no? Hierve, Colombia es como si fuera Pucallpa. No sé si ustedes conocen Pucallpa o si es que conocen Piura, ¿no? Piura quema, ¿entienden? ¿No? Esta calentura definitivamente va a formar parte de lo que viene a ser, sin lugar a dudas, ¿no? Parte de su literatura, parte de su cultura, ¿no? El Gabo va a pertenecer a lo que se denominó el boom hispanoamericano, al lado de Mario Vargas Llosa, al lado de Julio Cortázar, al lado de Carlos Fuentes, ¿no? El Gabo va a pertenecer al boom y va a ser el primer autor del boom en ganar el Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? El Gabo fue el primer autor del boom en ganar el Premio Nobel de Literatura, que lo gana en 1982. Listo. Y su obra juega, como la de Alejo Carpentier, con lo que viene a ser un mundo realista, pero también un mundo mágico. Alucinen el título que le han puesto a ese documental, ¿no? Gabo, la magia de lo real. Allí creo que tenemos parte de la explicación, ¿cierto? Y es por eso que, como muchos autores hispanoamericanos, va a trabajar también la historia de su país, o sea, la historia colombiana, ¿no? Ahora que se nos ha puesto de moda la Shakira, ¿no? Ahora que se nos ha puesto de moda la Shakira, qué bestia, oye, todo el día Shakira, ya me tienen ya hasta acá, compadre, con Shakira. Tú sabes que Shakira es colombiana, ¿no? ¿Ya? Y era muy amiga con Gabo, déjenme decirles, ¿sabes? Shakira era muy amiga con Gabriel García Márquez, ¿ya? Bueno, este compadre escribe novelas, por ende también trabaja el género épico y su novela cumbre va a ser, sin lugar a dudas, 100 años de soledad, ¿cierto, muchachos?
¿Cuál será el tema de 100 años de soledad? Su nombre lo dice, la soledad. ¿Cierto? La soledad en la que vive la familia Buendía, ¿ya? La soledad en la que vive la familia Buendía. ¿Vale? Y esto hace pues de que el Gabo nos narre la historia de los Buendía durante 100 años. ¿Listo? Durante 100 años. Ese es el tema de la novela de El Gabo. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, dos primos enamorados, se casan y se tienen que ir de su pueblo natal para fundar Macondo, ¿cierto? Fundan Macondo y les tienen prohibidos tener hijos. ¿Por qué? Porque al ser primos hermanos le habían dicho que si tenían un hijo, este nacería con cola de chancho. ¿Ya? Por eso ellos no tenían hijos, ya ellos no tenían hijos por el miedo no, a esa suerte pues de desgracia que les habían vaticinado. ¿Ya? Entonces, pues nuestros amigos, tanto José Arcadio como Úrsula, un día se aburrieron y dijeron, ah, no, hay que tener hijos, ¿no? Y tuvieron dos hijos, José Arcadio y Aureliano. ¿Ya? Y los dos nacieron normales, nacieron sin cola de chancho. ¿Listo? Y Macondo, este pueblo que surgió de la nada, poco a poco empezó a crecer y a modernizarse y se volvió toda no una ciudad, pero al menos un pueblo relativamente próspero, tanto así que los americanos, los yanquis, empezaron a ver a este Macondo de manera atractiva y fundaron allí la famosa compañía bananera, en donde José Arcadio II organizará una huelga debido a las injusticias que se cometían y llegará el ejército y masacrará a todos aquellos que se habían levantado contra la compañía norteamericana. Oye, se parece mucho a lo que está pasando en nuestro país, ¿no? No tenemos a los hermanos peruanos que están saliendo a protestar y les disparan al cuerpo. Miren, yo creía que estas historias ya no pasaban ya. Y Aureliano Babilonia llega a tener un romance con la tía y sin saber que era la tía, se mete sobrino con tía y producto de ese amor ahora sí nacerá un niño con cola de chancho. Y allí será cuando llegue un viento huracanado y desaparezca a Macondo del Orbe. Esta novela, como les dije, es la cumbre del realismo mágico, pero se entiende lo que viene a ser la realidad muchas veces confundida con lo que viene a ser lo mágico, lo alucinado. Por eso se combinan estos planos de realidad ficción y al último uno termina confundiéndolos. Por eso estas novelas, principalmente Cien años de soledad, tiene 4 niveles de lectura. Un nivel social, ¿por qué? Porque nos muestra lo que viene a ser la vida colombiana caribeña. Un nivel histórico, como la gran mayoría de historias o autores de esa época, que refleja la misma historia colombiana, así como lo hizo Carpentier con la historia haitiana, ¿cierto? Pero también tendrá un nivel mítico. ¿Por qué? Porque es la cumbre del realismo mágico y al utilizar hipérboles, la exageración hace que las cuestiones se vuelvan míticas y alucinadas. Y hay un nivel psicológico, ¿no? Porque se muestra la psicología de esta familia
Una familia que nace, acuérdense, es una novela que empieza con un acto incestuoso y termina con otro acto incestuoso. Y con eso yo termino. Las claves para el día de hoy son las que tienen allí, muchachos. Ya estamos justo a la hora y me tengo que ir al otro salón. Muchas gracias y nos vemos el próximo día viernes. Mucha suerte para el miércoles, que es su primer examen. Ya me contarán el viernes sobre la desgracia.